día trabajo actualmente ya en la Caja Nacional, en el materno infantil. Tuve el privilegio de trabajar antes en el Hospital Municipal Los Andes, pero el tema que me han dado la oportunidad de disertar es el sarampión. Entonces, como contenido, les puedo decir que vamos a desarrollar 8 puntos importantes de este tema que me pareció relevante tomar en cuenta. Ya. Bueno, entonces, primeramente, como introducción, podemos decir que el virus de sarampión es uno de los patógenos más contagiosos que existe en la humanidad y que se han desencadenado incluso epidemias grandes con muertes desde el siglo X, ¿no? Y tenemos que también indicar que el único reservorio es el ser humano. Continuando con la introducción, podemos decir que existen antecedentes históricos, incluso del sarampión. Podemos hablar que desde el siglo X, que abarca desde el año 865 a 925, existía un médico que se llamaba Ramses, es un médico persa, y es el único que logró en esa época diferenciar lo que era el sarampión de la viruela. Estamos hablando acerca de más o menos aproximadamente del siglo X. Ya para el siglo XVII, el doctor Thomas Sydenham, que era un médico inglés, había sospechado acerca de que esta enfermedad era de etiología infecciosa, con lo cual le había descrito prácticamente este médico cómo era la clínica de la enfermedad como tal. Y también se hicieron otro tipo de investigaciones en las islas de Feroe en 1946. Pero la fecha más importante entre los antecedentes históricos del sarampión es en 1954, con los doctores Enders y Pebbles, que eran médicos de Estados Unidos, que lograron aislar el virus de la cepa del sarampión a través de la muestra de un suero de un paciente llamado David Edmondson. Y desde ahí se tiene lo que llamamos la vacuna de Edmondson, ¿ya? Y es prácticamente en el año de 1963 a 1975 que se pudo realizar la aplicación de un 18,9 millones de dosis prácticamente en pacientes que tenían sarampión, con lo cual se ha disminuido la incidencia de esta enfermedad. Te cabe recalcar que en esa oportunidad la vacuna era de virus inactivado. Bueno, un poquitito de epidemiología, a pesar de que creo que mi siguiente colega es el disertante, que viene posteriormente. Sin embargo, he podido sacar una alerta epidemiológica del sarampión en la región de las Américas, realizada el 3 de febrero de esta gestión, en la cual indica que según la OMS, desde el 1 de enero de la gestión 2025 hasta el 1 de enero de la gestión 2026, se han notificado aproximadamente 552.699 casos sospechosos de sarampión. Sin embargo, solo el 44,8% fueron confirmados, constituyéndose 247.623 casos. Ahora, lo que más me interesaba de esa tabla mostrar era la cantidad de pacientes que se ha confirmado de sarampión. Y en nuestra república, prácticamente en la gestión 2025, que constituían 53 semanas epidemiológicas, 597 casos, y ya para la gestión 2026, 10 casos de sarampión. Ahora, es importante conocer las características estructurales de este virus. Sabemos que es un virus ARN de 100 a 300 nanogramos, significa que es un virus pequeño, viene de la familia Paramyxoviridai, morbivirus. Y bueno, lo que me interesa que nos enfoquemos un poco en la estructura es que es un virus que tiene una envoltura lipídica en la superficie. Sin embargo, tiene dos proteínas muy importantes. Uno que es la hemaglutinina o proteína H y otra es que es la proteína F o proteína de fusión. La proteína F de fusión es que prácticamente la que va a mediar la unión del virus, o sea, en la superficie del virus con la membrana celular, ¿no? Y la proteína H o la hemaglutinina es prácticamente la que va a interactuar con los receptores, que son el receptor 150 o también llamado receptor SLAM y el receptor CD46. Y de esta manera va a permitir que prácticamente el material genético ingrese dentro de la célula.
Ahora, por dentro de lo que es la estructura del virus, encontramos a lo que es la nucleocápside. Esta tiene una forma helicoidal y evidentemente es donde se encuentra el material genético. También cabe recalcar que este virus es de transmisión, su transmisión es por aerosoles, la vía de entrada es la respiratoria y puede permanecer en la superficie vivo prácticamente hasta 2 horas. Bueno, continuando un poquito más de las características estructurales, podemos ver que el material genético del virus es una cadena sencilla, ¿no? No segmentada y en sentido negativo. Ambos polos son negativos. Sin embargo, como es una cadena de material genético, se puede observar que tiene una alta tasa de mutación genética, por lo cual se ha detectado prácticamente 24 genotipos que llega de la A a la H. Sin embargo, todo tiene un serotipo. Y eso quiero recalcar que el serotipo solamente se encuentra en la superficie del virus. Y este único serotipo no muta como tal. Ahora, este esquema me parece muy bonito, lo he sacado de la revista de Lancet. Esta nos habla un poquito acerca de cómo el virus ingresa prácticamente al tracto respiratorio. Aquí tenemos el virus de sarampión. Hemos hablado acerca de las proteínas como ser la hemaglutinina y la proteína F de fusión. Cuando llega al epitelio respiratorio, se une prácticamente a estos receptores, que se llama el receptor SLAN, o también llamado el CD150 y el CD46. Una vez que se une con estos receptores, libera el material genético. Cuando ya libera el material genético, sufre bastantes reacciones químicas hasta llegar a ensamblar prácticamente el virus. Una vez que el virus se ensambla y está constituido, va a tomar un tercer receptor. Este tercer receptor se llama Nectin-4 o Nectin-4. Este Nectin-4 se encuentra en varios órganos importantes, como ser el cerebro, el pulmón como tal, el vaso. Entonces, se va prácticamente a diseminar el virus, ya multiplicado se va a diseminar y esto se encuentra prácticamente en la superficie, incluso dentro de los espacios intracelulares. Cuando ya se multiplica, evidentemente el paciente libera el virus y evidentemente se disemina y empieza el contagio, ¿no? Diseminación de la enfermedad. Bueno, esta lámina me ha parecido muy importante, más que todo para hablar acerca de lo que es la viremia primaria y viremia secundaria. La viremia primaria no es más que la multiplicación del virus, pues la multiplicación, como hemos dicho, ¿no? En la lámina previa a nivel de ganglios linfáticos, a nivel del vaso, a nivel del hígado, del propio pulmón, ¿no? Y evidentemente a nivel de las conjuntivas existe una multiplicación importante. Posteriormente pasa a la viremia secundaria, donde existe prácticamente multiplicación y prácticamente diseminación en todas las áreas que hemos mencionado. Esos son lo que llamamos las viremia primaria y secundaria. Ahora, dentro de lo que es el mecanismo de transmisión, primeramente tenemos que ver que existe un agente etiológico, el virus de sarampión. Como ya dijimos, el único huésped es el ser humano. Entonces, ¿qué va a suceder? El virus ya llega al ser humano, como mucho disemina la enfermedad, ¿no? La vía de transmisión va a ser la vía aérea, pero va a necesitar un vehículo. Este vehículo van a ser las secreciones o gotitas respiratorias. Estas secreciones y gotitas respiratorias van a ingresar a la vía respiratoria y evidentemente se va a desencadenar nuevamente la infección. Ahora, existe un número de reproducción básica. En el número de reproducción básica es el número de personas que contraen la infección por cada caso confirmado. Y como dijimos, el virus del sarampión es un virus bastante contagioso que puede contagiar prácticamente de 12 a 18 casos secundarios, ¿no? De un caso primario. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, pues todos conocemos que existe fiebre, ¿no? Esta fiebre puede ser de leve a moderada, va a existir la coriza o la rinorrea, el rash, que lo voy a hablar posteriormente con otras láminas un poquito más detallado, la conjuntivitis, va a haber las manchas de Kopli y el Cohen o la tos, ¿ya? Esta es la presentación clínica del sarampión y es característica de las personas que no tienen inmunización. Ahora, dentro de continuando con las manifestaciones clínicas, podemos hablar acerca de los periodos. Existen en realidad 4 periodos.
el periodo de incubación, el prodrómica, la fase aguda y también la de convalescencia. Sin embargo, a nosotros nos interesa la fase prodrómica y la fase aguda. Bueno, la de incubación podemos decir que es una fase, un periodo que puede durar de 7 a 14 días, pero también la literatura indica que puede ser hasta 23 días y es prácticamente un periodo asintomático. La fase prodrómica puede durar de 2 a 4 días, la fiebre puede ser leve a moderada, pero también indica la literatura que puede ser una fiebre muy intensa, que puede llegar a 40 grados centígrados. Y por lo menos debe existir al menos las 3 Cs, como les decía, tiene que ser la tos, holocoin, coriza y conjuntivitis. Con respecto a la fase aguda, existe lo que llamamos la erupción maculopapular cutánea, que puede durar de 3 a 4 días después de la fiebre. ¿Ya? Ahora, dentro de la fase prodrómica que les decía que más nos importa, existe un proceso catarral, ¿ya? Esta fase va a ser similar a cualquier infección respiratoria, ¿ya? Va a iniciar con fiebre que usualmente es leve, moderada, pero también se puede intensificar, llegar incluso a 40 grados centígrados y puede durar hasta 7 días esta fiebre, pero también existen cuadros que han durado más el tiempo del cuadro febril, llegando incluso hasta el 10.º día. Esta siempre se va a acompañar de conjuntivitis y esta conjuntivitis no siempre puede ser enrojecimiento de los ojos, también puede haber edema bipalpebral, puede haber fotofobia por el cuadro inflamatorio que tiene a nivel ocular y también puede haber odinofagia. Ahora, dentro de las manifestaciones cutáneas, es importante recalcar que existen prácticamente estas van a empezar 2 días después de la fiebre, ¿no? Y el exantema característico es un exantema maculopapular eritematoso que puede ser confluente incluso. Usualmente va a iniciar en la cabeza, luego va a ir a troncos y posteriormente a extremidades. En los siguientes 3 a 5 días posteriormente a que pase el proceso maculopapular va a empezar a desaparecer. ¿Ya? Y el orden de que desaparezca va a ser en la forma en que ha aparecido. Si ha aparecido, si evidentemente aparece de forma cefalocaudal y de esa forma también va a desaparecer. Y puede tener una duración total, toda esta fase, más o menos de 7 días. Aquí podemos ver las lesiones características maculopapulares que pueden ir de 0 incluso a 1 centímetro de diámetro. Son pequeñas manchas rojas o violáceas eritematosas y pueden ser ligeramente elevadas y como son pequeñas también pueden confluir, por eso se dice que pueden ser de 1 centímetro, incluso el tamaño de la lesión maculopapular. Ahora, como hablamos también de la distribución, indicamos que es una distribución cefalocaudal. Cuando empieza a nivel de la cabeza, empieza a nivel lo que es la región frontal, puede ir incluso por debajo de la línea de la implantación de cabellos, puede diseminarse por detrás de los pabellones auriculares. Ya va a llegar a las lesiones de las zonas pilosas, se va a diseminar, como dijimos, en todo lo que son las extremidades, tanto torácicas como pélvicas, el tronco, el muslo. Aquí podemos ver también las lesiones características, pero es importante señalar que esta va a desaparecer, incluso va a dejar un color medio parduzco, incluso va a empezar a descamar, va a ser una descamación muy fina la que va a tener cuando empiece a disolverse este proceso cutáneo. Ahora, otras manifestaciones también que presentamos en esta fase es las líneas de Stimson. Estas líneas de Stimson son pequeñas hemorragias del párpado, pequeñas hemorragias que se presentan. También va a haber las manchas de Hernán, que son puntos blancos en la faringe, ¿no? Pero también la literatura dice que estas manchas de Hernán también son las mismas manchas de Koplik. En la siguiente lámina voy a detallar. Aquí, como vemos, las manchas de Koplik son prácticamente patognomónicas del sarampión. Estas manchas en realidad, son lesiones blanquecinas, pueden ser también de color un poco azulado. Usualmente se presentan en la cara interna del carrillo, a nivel del primer y segundo molar, ¿no? También indica la literatura que estas mismas manchas pueden estar en el velo del paladar, como les mostraba en la lámina anterior, que otra literatura indica que son las manchas de Hernán. Aparecen de 1 a 2 días usualmente antes de empezar la lesión macular y puede estar presente 1 o 2 días después de la lesión macular.
Aquí también podemos ver esas manchas de Koplik en el adulto, ¿no? Como podemos ver, son lesiones blanquecinas, ¿no? Con un fondo eritematoso. Lo mismo, ¿no? Lesión blanquecina con un fondo eritematoso. Ahora, esta me parece interesante ver la cronología de una infección típica del sarampión. Lo que más nos interesa ver en esta lámina es prácticamente esta coloración, lo que está como color amarillo, y es lo que nos indica cuando empieza prácticamente la infección. Es el cuadro más infectado, o sea, 3 a 4 días antes de lo que es la erupción cutánea, es más contagiosa la persona que conlleva el sarampión. 3 o 4 días antes, 3 a 4 días después de la erupción cutánea, este paciente es altamente contagioso. Y como podemos ver en la frase prodrómica, se presentan las 3 Cs, como es la conjuntivitis, la coriza o rinorrea y la tos o coin, ¿no? Dice en inglés. Y la fase febril puede empezar como si 3 a 4 días antes y puede durar incluso hasta el 10.º día, ¿ya? Las manchas de Koplik, como dijimos, pueden ser 2 días antes de la erupción, de la erupción y pueden durar 2 días después, aunque acá en esta lámina también incluso dice hasta 3.er día. Bueno, complicaciones del sarampión. Tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer la complicación? ¿Quiénes hacen complicaciones graves del sarampión? Entonces podemos indicar inicialmente que pueden ser los bebés, son en realidad los bebés que no tienen la vacuna, los adultos mayores de 20 años, las mujeres que se encuentran en la etapa de gestación, los niños que se encuentran desnutridos y que tienen deficiencia de vitamina A, y los pacientes inmunosuprimidos, como ser los pacientes que conllevan la patología del VIH y tienen patología de cáncer, ¿no? Algún tipo de cáncer. Bueno, entonces podemos detallar aquí en esta lámina, en esta tabla, podemos ver las complicaciones más frecuentes que se presentan a nivel, cuando uno se contagia de sarampión y sobre todo tiene esos factores que dijimos de riesgo, ¿ya? La neumonía, se dice que de 100 casos que tienen sarampión, 1 a 6 casos pueden presentar neumonía. Con respecto a la diarrea, de 100 casos son de 8 a 10 personas que pueden desencadenar diarrea, que nos puede llevar incluso a la deshidratación. La otitis media aguda, de 7 a 9 casos por cada 100 casos de sarampión. Pero no queda de lado, hay que también considerar que pueden desencadenar también los pacientes encefalitis, panencefalitis. Sabemos que esta patología, cuando no se controla y con factores de riesgo, puede llegar incluso a desencadenar en la muerte, ¿no? Bueno, también es importante ver el diagnóstico diferencial, ¿no? Con respecto a esta patología, pues existen cuatro enfermedades que pueden desencadenar lesiones similares. Por ejemplo, tenemos a lo que es el exantema súbito, sin embargo, el tiempo de incubación de 5 a 15 días. La fiebre, va a haber también exantema maculopapular, que inicia, sin embargo, cuando ya va a ceder la fiebre. O sea, en otras palabras, primero va a haber una fiebre en esta patología, pero la fiebre va a ceder y recién va a empezar las lesiones maculopapulares. En el eritema infeccioso va a existir la rinorrea, el dolor faríngeo, pero va a haber poca fiebre. Sin embargo, el exantema va a ser sobre todo a nivel de mejillas, va a ser un rojo intenso y también va a haber una lesión maculopapular cefalocaudal. Sin embargo, esto es lo que llamamos el signo de la bofetada. Es realmente intenso a nivel de las mejillas el exantema en esta enfermedad. Con respecto a la enfermedad de Kawasaki, aquí va a existir también una fiebre muy alta, va a haber conjuntivitis. Sin embargo, los labios van a ser rojizos, incluso va a haber resquebrajamiento de los labios y la lengua va a ser aframbosada, ¿no? También el exantema va a ser maculopapular, incluso va a haber descamación a nivel de las palmas y plantas. Y por último tenemos la escarlatina. La escarlatina va a existir también una fiebre muy alta, va a haber malestar general intenso. Sin embargo, a nivel de la orofaringe vamos a poder observar amígdalas con puntos purulentos. El exantema va a ser maculopapular, sin embargo, va a ser también
lo importante es que a nivel de la piel vamos a encontrar una piel en lija o piel en gallina, dice, ¿no? La literatura. Ahora, el diagnóstico laboratorial. Es importante ver las muestras biológicas para detección del virus del sarampión. Existen tres tipos de muestras que podemos obtener para poder determinar o hallar, en otras palabras, al virus, ¿no? Del sarampión. Entre estas sería el suero. La muestra del suero se utiliza sobre todo para las pruebas serológicas, como ser la determinación de los anticuerpos de la IgM y la IgG. Las muestras respiratorias se encuentran sobre todo los hisopeados, que puede ser hisopeado faríngeo, hisopeado nasofaríngeo o hisopeado tolonasal. Y otra muestra sería la orina, en la cual se puede hacer prácticamente el aislamiento viral, ¿no? A través de la reacción de la cadena de la polimerasa, para determinar prácticamente el gen, ¿no? Como tal. Bueno. Bueno, continuando con el diagnóstico laboratorial, este cuadro me ha parecido muy interesante acerca de cómo en qué momento podemos determinar los marcadores biológicos, o sea, podemos obtener en realidad el virus y en qué tiempo para la toma de las muestras como tal. En aquí podemos observar que esta línea roja como tal prácticamente es el día cero de aparición de la erupción. Entonces indica que la IgM en la sangre se puede obtener prácticamente desde el primer día o después de las 24 horas de la lesión maculopapular y se la puede obtener incluso hasta el día 30. Sin embargo, la literatura menciona que es preferente realizar esta serología de la IgM, sobre todo después de las 72 horas de iniciada las lesiones maculopapulares. Con respecto a la detección de la IgG en sangre, específicamente indica que tendría que ser después incluso del quinto día y preferentemente después del séptimo día incluso para poder hallar la IgG. Y determinar que a través de la IgG el sarampión. Con respecto a los hisopeados, determinar, digamos, el material genético en ese tipo de muestra se puede hacer incluso antes de las lesiones, de la lesión eruptiva, 4 días antes, incluso máximo hasta el séptimo día de la lesión eruptiva. Ya el virus en orina, como ven en la diapositiva, solamente 3 días antes de la lesión eruptiva y también hasta el séptimo día de la lesión eruptiva. Ahora, como tratamiento, no existe como tal un tratamiento específico para el virus del sarampión. El tratamiento realmente solamente es asintomático, entonces tenemos que prevenir la deshidratación, las deficiencias nutricionales en este tipo de pacientes. Debe existir reposo en este paciente, paracetamol de preferencia, ¿no? Para evitar y controlar la fiebre. Tiene que estar en un ambiente húmedo, no muy frío. Te puede también hacer la utilización de antihistamínicos. También es importante evitar la luz o tener poca luz en realidad en el ambiente donde va a estar el paciente, porque existe en estos la fotofobia. Como dijimos, va a haber una conjuntivitis importante, edema bipalpebral incluso, ¿no? Y los antimicrobianos no se utilizan de preferencia, a excepción de que exista realmente una infección bacteriana confirmada, ¿ya? Y vamos a hablar un poco acerca de la vitamina A, ¿ya? Bueno, se ha visto que la vitamina A se ha asociado incluso, digamos, con la gravedad y aumento de la mortalidad de niños que se encuentran en países bajos o medios, entonces en países subdesarrollados son vías de desarrollo, ¿no? Cuando existe deficiencia de este micronutriente. Y podemos señalar que en ensayos aleatorizados a gran escala, realizados en Asia y en África, entre el año de 1983 y 1992, cuando se realizó la administración de la vitamina A, se notó que existió una reducción importante de la mortalidad con pacientes que conllevaban el sarampión. Entonces se ha reducido prácticamente la mortalidad hasta un 50% en niños menores de 5 años de edad, ¿no?
Y, y es desde ese entonces, también desde 1993, en realidad, la OMS ha recomendado, ¿no?, la administración de vitamina A con dosis específicas en grupos de edad para todas las personas, sobre todo niños que conllevan la patología del sarampión, independientemente de que se les haya dado ya una dosis previa de vitamina A. Entonces, como podemos ver en esta otra tabla, estas son las recomendaciones realizadas en los Estados Unidos para la suplementación de vitamina A en pacientes que tienen sarampión. Y como podemos ver acá, podemos ver los niños que son menos de 6 meses de edad, se da una dosis de 50.000 unidades internacionales, tienen que ser por 2 días. En niños de 6 a 11 meses de edad, 100.000 unidades internacionales, 2 días también. Mayores de 12 meses de edad, 200.000 unidades internacionales, también por 2 días. Pero también existe aquí una recomendación importante. Aquí los pacientes que ya tienen deficiencia de vitamina A y que conllevan complicaciones oculares causadas justamente por el virus del sarampión, se indica una tercera dosis, ¿no? Y esta tercera dosis se puede colocar a las 2 o 4 semanas después de haberse realizado la segunda dosis o el segundo día de la dosis habituales por la edad. En los adultos no se recomienda prácticamente ninguna dosis ni frecuencia. O en otras palabras, no se da la vitamina A, ya que se ha visto en estudios que puede llevar más a toxicidad y problemas mm, hepáticos, incluso cefaleas intensas. Bueno, un poquito hablando de la vacuna, ¿no? Hablaremos que la vacuna que nos ayuda prácticamente a coadyuvar esta patología es el ACRP. Sabemos que que está ahora actualmente son virus vivos atenuados, del sarampión, el conocido Edmondson Sagret, del virus de la parálisis el Lennon Sagret y el virus de la rubiola de Whispar, ¿no? Es una vacuna liofilizada, ¿no? Bueno, pues se encuentra prácticamente, indica la literatura, debe estar envuelta prácticamente en frascos oscuros, unidos solamente a un tipo de diluyente. Y como ven acá en este cuadro, se observa que son 2 dosis que se deben administrar, una a los 12 meses, que debería ser preferentemente a los 12 meses de edad y máximo hasta los 23 meses. La segunda dosis dar desde los 18 meses hasta los 23 años. En conclusión, 23 meses, perdón. En conclusión, se puede dar al año de edad y al año y medio de edad. Sin embargo, en los niños mayores de 10 años de edad, adolescentes y adultos, solo se recomienda la vacuna de sarampión, la SR, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con la profilaxis post-exposición? Bueno, entonces se debe administrar evidentemente la vacuna ya dentro de las 72 horas post-exposición. La efectividad va a ser prácticamente del 90%. Otra opción en pacientes menores de 12 meses, pacientes embarazadas o los inmunosuprimidos que hablamos es la colocación de la inmunoglobulina humana. Esta tiene que hacerse prácticamente hasta los 6 días después de la exposición y tiene una efectividad del 95%. Bueno, gracias. Muchas gracias por terminar mi exposición. Les agradezco mucho su atención a todos. Hola. Doctora, muchas gracias. Hola, hola. Bien. Muchísimas gracias, doctora.